Muy buenas tardes. La siguiente presentación será narrada por la alumna María Guadalupe Juárez Montoya, del grupo 404. En la siguiente presentación abordaremos el tema de victimización y desvictimización. Daremos inicio con la introducción en la cual se dará una resolución a las siguientes interrogantes. ¿A qué se refiere el concepto de víctima? Hace referencia a la persona física que ha sufrido algún tipo de daño o perjuicio de sus derechos por causa de una transgresión de derechos humanos o de la comisión de un hecho antisocial. Asimismo, el concepto de victimización es el proceso en virtud del cual una persona o grupo llega a convertirse en víctima. Para lograr entender de mejor manera el proceso de victimización y desvictimización, se hará referencia a Juan Carlos Hernández, alias el monstruo de Ecatepec. Este individuo nació en 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue hijo de una mujer la cual se dedicaba a la prostitución. Este hombre fue agredido por su madre, padre, asimismo por la mujer que cuidaba de él mientras su madre no se encontraba en casa. La mujer que lo cuidaba lo obligaba a realizar actos sexuales cuando éste solo tenía 10 años de edad. Juan Carlos Hernández fue abusado sexualmente por varios hombres debido a que su padre lo obligaba a vestirse con ropa de mujer y a tener relaciones sexuales con los mismos, agregando que también su madre abusaba también de él. Ese individuo a temprana edad estuvo presente durante varias situaciones de violencia intrafamiliar, puesto que su madre amenazaba constantemente a su padre de muerte. Asimismo, su desempeño académico era muy bajo. Sin embargo, Juan Carlos comenta que todo eso cambió a causa de una caída de un segundo piso. Esto afectó severamente su cerebro. Por otra parte, fue de gran ayuda según sus declaraciones, puesto que su desempeño académico mejoró después de la caída. Al paso del tiempo, Juan Carlos tuvo varios empleos, sin embargo no pudo conservar ninguno debido a que no mostraba ningún tipo de interés. Hernández declaró que debido a todo lo ocurrido durante su infancia, dio inicio al severo odio que siente por las mujeres actualmente. Hernández conoció a su pareja Patricia Martínez en un bar en el 2008. Este le contó todo lo que hacía, sin embargo a ella no le importó y decidió vivir con él en Ecatepec. Hernández comenta que estuvo a punto de asesinarla, sin embargo no lo hizo porque Patricia lo hizo sentir bien. Tuvieron 4 hijos, los cuales actualmente están en resguardo de una institución del gobierno. Y así damos inicio a la historia de terror que ocurrió en Ecatepec de Morelos. A continuación daremos inicio a las circunstancias, modo, tiempo y lugar. Juan Carlos Hernández cometió cada uno de sus asesinatos en Ecatepec de Morelos, más preciso en la calle Playa de Tijuana, Colonia Jardines de Morelos, Estado de México. Se dice que Juan Carlos Hernández empezó a cometer los asesinatos a partir del año 2012. Sin embargo, dicho hombre comenta que a los 22 años inició con los asesinatos y una de sus primeras víctimas fue su novia de 19 años. Posteriormente fue realizando sus actos con diferentes mujeres, entre ellas una menor de edad. Juan Carlos y Patricia, su cómplice, fingían vender diversos artículos. Asimismo engañaban a sus víctimas, fingiendo que les iban a regalar algo o mostrarles algo de su interés. De esta manera, era una de las formas de atraer a sus víctimas hacia su domicilio. Cabe señalar que cuando Patricia estaba embarazada,
A las víctimas les hacía sentir confianza y era más fácil engañarlas. También se debe mencionar, además, que Patricia era la persona que, por así decirlo, le conseguía a las víctimas a Juan Carlos. Juan Carlos Hernández escogía a cada una de sus víctimas debido a que éste comentaba que, entre más bonitas y buenonas, era mejor. Asimismo, para lograr llamar la atención de sus víctimas, recurría a carteles solicitando personal para limpieza o para cuidar a alguien. Una vez logrando su objetivo de llamar la atención de cada una de sus víctimas, Patricia los hacía pasar a su domicilio. Después Juan Carlos comenzaba a amenazarlos. Patricia no presenciaba los actos debido a que Hernández la obligaba a salirse junto con sus hijos. Juan Carlos comenzaba a violar a sus víctimas. Después de violarlas y maltratarlas, procedía a estrangularlas, muchas veces a tal momento de que ya estaban muertas. Aún así, Juan Carlos seguía violando el cuerpo de la víctima, la asesinaba y luego proseguía a descuartizar a cada uno de los cuerpos de sus víctimas. Después de este acto, había ocasiones en las que Juan Carlos, Patricia e inclusive sus perros se comían la carne de sus víctimas, agregando que había restos que se los vendían a santeros, como por ejemplo los huesos. Asimismo, al mercado negro, los celulares o cosas de valor que llegasen a traer sus víctimas. Las partes del cuerpo que no ocupaban, por así decirlo, los tiraban en un terreno baldío que se encontraba en Ecatepec, cerca de su domicilio. Asimismo, los corazones de las víctimas los metían en frascos con alcohol y se los ofrecía a la Santa Muerte. Se debe señalar que otra parte de los restos, los cuales no tiraban en el baldío, eran guardados por ellos en botes que rellenaban con cemento. Asimismo, procedían a meter otras partes al refrigerador o nevera pequeña para que estos no empezaran a pudrirse. A tal grado llegó el cinismo de Juan Carlos, pues este era amigo de uno de los padres de una de sus víctimas. Incluso, en ocasiones, se ofreció a declarar como testigo para encontrar a una de sus víctimas. Es decir, ese era el modus operandi de Juan Carlos y de Patricia para lograr su objetivo. A continuación, hablaremos acerca de si es un delito o solo un crimen lo que cometió Juan Carlos Hernández. Recordemos que el crimen hace referencia al hecho antisocial o a la conducta antisocial. Asimismo, el delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Por lo tanto, los hechos antisociales que cometió Juan Carlos Hernández están tipificados en el Código Penal Federal en el artículo 325, capítulo 5, feminicidio, el cual nos especifica que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género, por lo cual nos enfocaremos en las fracciones que vienen previstas en este artículo. Fracción primera. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Aquí en este caso, las víctimas presentaron violencia sexual debido a que Juan Carlos abusaba sexualmente de ellas. Fracción segunda. A la víctima que se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Es claro que aquí en este caso, esta acción por supuesto se ve reflejada, pues debido que después de que Juan Carlos Hernández asesinara a sus víctimas, practicó los actos de necrofilia a sí mismo para después comerse parte de sus víctimas. Asimismo, en la fracción cuarta de este artículo, donde menciona donde haya existido
entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, podemos decir que la primera víctima de Juan Carlos Hernández fue su novia, por lo tanto existía un vínculo, es decir, una relación entre ellos dos. Asimismo, se vieron afectados varios de los derechos humanos de las víctimas, como el derecho a la vida, asimismo como el derecho a la integridad y seguridad personal. Sin duda alguna, este individuo afectó a la integridad de sus víctimas. Juan Carlos Hernández no mostraba ningún arrepentimiento después de los hechos cometidos. Es más, en una declaración, él dijo que si llegaba a salir de la cárcel, seguiría cometiendo los mismos delitos, debido a su gran odio por las mujeres. De esta manera, podemos decir que este individuo no sintió algún tipo de remordimiento. Es más, hasta se podría decir que le dio gusto y satisfacción haber asesinado a muchas mujeres. Ahora nos enfocaremos en el proceso de victimización. Cada una de estas mujeres fue asesinada, torturada de la peor manera, puesto que Juan realizaba el mismo proceso para quitarle la vida a sus víctimas. Recordemos que este es el proceso en el cual una persona se convierte en víctima, por lo cual podemos decir que cada una de estas se convirtieron en víctimas debido a que afectaron sus derechos humanos, sufrieron daño físico, fueron afectadas por la acción de un delito. De esta manera se ve reflejada la victimización primaria. Recordemos que la victimización primaria son aquellas víctimas que sufrieron el daño directo. Asimismo, lo que podemos deducir como víctimas directas, debido a que ellas sufrieron el daño, ellas fueron asesinadas. Sin embargo, también la familia es víctima indirecta, debido a que son personas físicas a cargo de la víctima directa que tiene una relación inmediata con ella. De esta manera podemos llegar a la deducción que este es el proceso de victimización tanto de la familia como de las víctimas. De las víctimas directas, pues ellas se vieron afectadas en todos los aspectos que hizo Juan Carlos. Ahora bien, se explicará la relación entre víctima y victimario. Número 1. Víctima y victimario se conocen, por lo tanto, hay una vinculación interpersonal que puede ser de mayor o menor grado. En algunas de las víctimas que Juan Carlos asesinó se conocían debidamente a que conocía a los padres o familiares, por lo tanto conocía a sus víctimas. Número 2. Víctima y victimario se rechazan mutuamente. Tal vez sea un poco confuso, sin embargo, aquí la víctima evidentemente lo rechazaba, aunque también el victimario, por el gran odio por las mujeres, también había un rechazo. Sin embargo, él decide seguir con su proceso de asesinato. Y número 3. El victimario se siente atraído por la víctima, pero ésta lo rechaza cuando ve la acción de Juan Carlos. Reaccionaban de manera negativa. Sin embargo, él las obligaba, las violaba y torturaba. En efecto, la relación puede variar entre que las conocía y no las conocía Juan Carlos. Esto debido a que muchas llegaban por medio de Patricia. Recordemos que esto porque se hacían pasar por personas que vendían o les regalarían algo. De igual manera, algunas de sus víctimas eran sus propias vecinas. Para avanzar en nuestro razonamiento y poder concluir el proceso de victimización y desvictimización, haremos referencia al proceso de desvictimización, la cual es la reparación del daño a los familiares. En este caso, debido a que la víctima directa ya no se encuentra con vida. Así como lo mencioné en el artículo 30 del Código Penal Federal, donde dice:
La reparación del daño debe de ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño y a la afectación sufrida. Se debe mencionar que el artículo 30 dice que tiene derecho a la reparación del daño en el siguiente orden. Número 1, el ofendido. Número 2, en caso de fallecimiento del ofendido, deberá resarcir el daño a la familia. De esta manera, muchas de sus víctimas de Juan eran madres solteras, tenían esposos. Sin embargo, las mamás solteras que este individuo asesinó, los niños dependían económicamente de la madre. Por lo tanto, deberá resarcir a esos niños, asimismo a su familia. La reparación del daño podría ser mediante terapias, talleres, ayuda psicológica o pláticas, las cuales brindarán a las afectadas. Esto para que ese hecho ocurrido no los detenga en volver a hacer su vida normal. Y en su momento, lograr superar el dolor de haber perdido a sus hijas, madres, hermanas, esposas, según sea el caso. Finalmente, terminamos con la ejemplificación de proceso de victimización y desvictimización. A este hombre lo condenaron a 367 años de prisión. Sin embargo, recordemos que un dolor así es muy grande y los familiares se ven afectados, por lo tanto, aquí actúan cada uno de estos procesos y funcionan perfectamente para lograr entender la situación de la sociedad. Realizando un análisis clínico a este individuo, con ayuda del Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, podemos llegar a la conclusión de que éste tenía trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, de igual manera trastornos alimentarios y de la indigestión de alimentos, trastornos psicótico leve y finalmente episodio maníaco. Analizando cada uno de los trastornos que nos menciona DSM-5, podemos observar que cada uno de los comportamientos de Hernández se puede ver reflejado ahí. Por lo tanto, con ayuda de los estudios de la psicopatología, hay dos objetos donde él se ve reflejado perfectamente en la desviación y en la peligrosidad subjetiva. En la declaración de por qué Juan Carlos Hernández violaba a sus víctimas de manera agresiva, conductas sexuales inapropiadas, comentó que lo había tomado por loco debido a que una ocasión observó a un perro negro. Sin embargo, nadie pudo observar dicho perro, pero Hernández aseguraba que estaba ahí. Podría deducirse que son alucinaciones y delirios, asesinatos dolosos contra mujeres. Podemos decir que la peligrosidad subjetiva se ve reflejada aquí, debido a que este individuo cometió actos ilícitos, además no tenía ningún remordimiento al momento de realizar sus actos, incluso cuando fue su detención. Como mencioné anteriormente, Hernández comentó a los presentes que si llegaba a salir de la cárcel, volvería a matar a más mujeres. Definitivamente este hombre tiene la capacidad criminal para realizar actos atroces contra las mujeres. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de este caso y de este análisis. Podemos decir que se logró entender cómo se ve reflejado el proceso de victimización y desvictimización, así como de otras ramas como en la psicopatología, ha funcionado para lograr entender a las víctimas y poder analizar diversos casos con ayuda de la victimología. ¿La victimología se puede observar en este análisis? Efectivamente, se puede observar debido a que observamos cómo una persona se puede llegar a convertir en víctima, analizando así aspectos de la misma para lograr poder ayudarla en nuestra vida profesional. Nos va a ayudar mucho la victimología y estos análisis, comprendidos y analizados. Sin duda alguna, la psicopatología nos sirvió de ayuda para complementar este análisis. Asimismo, para lograr entender de mejor manera cómo funciona la criminología en estos casos. Caiga con fuerza el feminicida.
Esto es todo por mi Yo parte. todo Gracias lo por su incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún